El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación con especialistas que nos entregarán durante distintos capítulos recursos y herramientas formativas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. En este capítulo conversaremos sobre prosociabilidad, buscaremos definir qué es prosociabilidad, los desafíos que presenta la labor docente y descubrir por qué promover el actuar prosocialmente fomenta la solidaridad y la confianza dentro de la comunidad educativa. Para hablar de este tema estaremos con Fabiola Vázquez Pino, quien nos hablará acerca de prosociabilidad. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias. Fabiola es profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica Silva Enríquez. Lleva 13 años trabajando en escuelas públicas y específicamente en la comuna de Santiago. Su especialidad es el primer ciclo, especialmente con niñas y niños de primero básico, donde acompaña su proceso de lectoescritura en una etapa clave de su desarrollo académico. Además, su labor como docente en aula. Ella es creadora de contenidos para redes sociales donde comparte también su amor por la educación a través del humor, estrategias pedagógicas y su día a día. En plataformas como Instagram o TikTok busca inspirar y aportar a la comunidad educativa. Fabiola, bueno, partamos conversando acerca de este concepto que es prosociabilidad. ¿De qué se trata? ¿Qué es la prosociabilidad? Bueno, si lo veo desde la perspectiva de educación, yo podría decir que son acciones y actitudes que benefician a un otro sin esperar nada a cambio. Y en realidad estas acciones las promueven los profesores, los docentes, pero en general estoy hablando de algo que toda la comunidad educativa debiese pensar cuando hablamos de sociabilidad. Perfecto. Bueno, ¿qué importancia tiene en este contexto fomentar la cooperación y la solidaridad entre los estudiantes? Yo creo que el primer trabajo que el profesor debiese hacer, más allá del contenido que debe entregar, es generar espacios en donde los diseños, por ejemplo, de las planificaciones, las actividades que hacen, promuevan, por ejemplo, espacios donde los niños hablen acerca de qué es la empatía, qué es la solidaridad. Generalmente nosotros los profesores nos enfocamos mucho en los contenidos y olvidamos a veces estos temas que son sumamente relevantes y que también son parte como del currículum oculto. Creo que los tiempos a veces no nos acompañan porque se nos pide, ¿verdad?, pasar una serie de objetivos de aprendizaje Claro, en un tiempo. hay demasiado en el currículum para Exacto. el tiempo que significa entregarlo en el aula. Entonces, dentro del diseño instruccional, nosotros debiésemos de alguna forma intencionar estas actividades para poder trabajar entendiendo, por ejemplo, estas habilidades sociales y emocionales, ¿verdad? Claro. Como que, por ejemplo, que tú comentas que es como un currículum oculto, pero como qué cosas o qué ingredientes se van entregando en el aula o cuáles serían los que tú estás haciendo y desarrollando también para promover la prosociabilidad. Generalmente nosotros cuando planificamos, como te mencionaba, nos enfocamos en lo que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Pero en el día a día, en el trabajo que nosotros realizamos como profes dentro del aula, trabajamos todas estas habilidades, como la empatía, como la solidaridad. En momentos, por ejemplo, cuando los niños están haciendo una actividad y de repente hay una discusión en el trabajo grupal que pasa, intervenimos y de repente debemos parar la clase y empezamos a hablar de la importancia, por ejemplo, del respeto, de que un otro pueda a lo mejor pensar distinto a lo que estoy pensando yo, en cómo podemos también apoyar a los compañeros cuando de repente les cuesta algo. Entonces, también este trabajo, que si bien no está plasmado en la planificación, lo hacemos de manera diaria. También hay una cosa que pasó hace poco, que fue la pandemia y que también ahí se generaron distintos cambios, distintas dinámicas. ¿Cómo afectó eso, al menos en tu comunidad educativa? ¿Y cómo después de eso se ha ido retomando, ya sea la normalidad o qué cosas han aprendido de ese periodo de tiempo de la pandemia? Yo creo que una cosa súper importante que yo creo que puedo rescatar hasta hoy es el trabajo colaborativo que se generó entre los docentes. Nosotros nos vimos enfrentados a una situación nueva, en donde no sabíamos en el fondo
cómo poder abordar algunas clases, ¿verdad? De manera remota. Y aquí este trabajo colaborativo surge desde decir, bueno, yo puedo o yo sé manejar, por ejemplo, ciertas herramientas y este como espacio que se generó, que los profesores pudieran dialogar en torno a lo que ellos manejaban, cómo lo hacían, generó este espacio de trabajo colaborativo que si bien se dio como de manera rápida e inmediata, porque fue algo que nos pilló a todos, así como desprevenido. Claro, fue como una reacción automática un Claro, poco. generó estas instancias y también permitió promover horarios y espacios para hacerlo, porque hoy en día es algo que los profesores requerimos de poder trabajar colaborativamente con otros profesores más allá de, no sé, de los proyectos, aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Más allá de eso, necesitamos esos espacios en donde, por ejemplo, yo como docente pueda conversar con otro docente acerca de las prácticas pedagógicas exitosas o también cómo poder mejorar mi práctica pedagógica, poder observar también las estrategias, los recursos que utilizan otros profesores. Y eso yo rescato de la pandemia, que fue un momento en donde los profesores pudimos, ¿verdad?, tener un espacio para hacer eso. Hoy en día cuesta un poco, hay varias comunidades educativas que tienen espacio para hacer trabajo colaborativo y hay otras que no. También tiene que ver un poco con las voluntades de los docentes, porque el hacer un trabajo colaborativo en donde yo abra mi espacio más personal es en el fondo, decirlo de alguna manera, es como desnudarse, ¿no? Es decir, yo soy esto y así trabajo yo. Y en el fondo es querer mejorar tú también como docente, entendiendo que hay otros que pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, y ahí en el fondo ir entramando algo mejor, de acuerdo a Claro, y lo objetivo. desarrollar, tal vez tomar cosas o elementos de otro que también son exitosos, incluirlos, Exacto. que te ayuden a corregir cosas, a potenciar otras Sí. que están bien, Por eso digo verlo desde fuera. que pasa un poco desde las voluntades, porque igual en el fondo es como exponerse, ¿no? Y eso yo creo que a los docentes les cuesta un poco. Y es también lo que yo resalto mucho en mis redes sociales, que tenemos que abrirnos un poco a, a mostrar lo que hacemos y a también entender que tenemos que ser respetuosos en cómo, por ejemplo, podemos ayudar a otro colega o ofrecerle, no sé, alguna estrategia innovadora, porque algunos manejan algunas cosas, como por ejemplo, lo mismo que está muy en boga ahora, el tema de la inteligencia artificial, en cómo lo pueden llevar en las aulas, y hay otros que les cuesta un poco más. Y eso no está bien ni mal, sino que es. Entonces creo que hay que trabajar en pro de eso. Si pudiéramos dar ejemplos, por ejemplo, de actos prosociales que contribuyan a una dinámica distinta en el aula, en un grupo, en la comunidad educativa, ¿cuáles tomarías tú o cuáles darías como ejemplo? Primero, me gustaría mencionar que hay un tema súper interesante que se da respecto a la prosocialidad en el aula, que tiene que ver con los desafíos que tenemos, ¿verdad?, los docentes frente a esto, porque a veces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que los niños tienen familia. Claro. Y hay algunas familias que no aportan mucho a el tema de la empatía, de la solidaridad, y tenemos otras familias que sí, que promueven, ¿verdad?, actos de este tipo. Y cuando los promueven, yo creo que esas familias hay que acercarlas para hacer un trabajo en conjunto. Hay una práctica pedagógica que también yo la mostré en redes sociales que a mí me ha resultado muy exitosa, que tiene que ver con un mural que se llama Te Regalo. Yo trabajo este año con un segundo básico y es en donde a los niños, por ejemplo, yo les solicito una foto, se coloca en el diario mural y bueno, se pone el nombre y yo les pongo como una pegatina que dice Te regalo. Y todos los niños del curso deben en un post-it de color regalarle algo a partir de las cosas que ellos ven positivas de ese niño o niña, ¿ya? Si bien es una actividad que pareciera muy simple, de verdad que el trabajo que se puede hacer con eso es increíble. O sea, la seguridad que ganan los niños al verse allí y al decir, yo soy parte de este espacio, ¿verdad? Tengo, no sé, la mirada a lo mejor o el regalo de un compañero que probablemente con quien no hablo de manera cotidiana, pero este compañero me ve a mí como, por ejemplo, un buen amigo o como un niño que es solidario o un niño que es empático. Es potente esa actividad. Yo, insisto, la repliqué, la mostré en mis redes sociales y hay muchos profesores que me han mandado fotitos y me han agradecido porque, claro, de repente uno lo nota como algo simple, pero todo lo que hay detrás, el tema de las emociones, el tema de cómo los niños se van vinculando
con sus pares en un espacio en donde ellos se sienten seguros también para poder, ¿verdad?, decir, yo pienso esto, es súper bonito. Así que esa sería como una actividad, creo yo, que también se puede replicar en otros cursos, porque también hay actividades que uno muestra en cursos más pequeños, pero también pueden generar un impacto en niveles mayores. Claro, y además que la actividad que tú estás describiendo no es tan compleja, o sea, no No. requiere grandes recursos detrás de la actividad. Absolutamente. Es simplemente creatividad, un par de post-it y se generan cambios, Sí, ¿no? se generan cambios y recogiendo eso también lo puedes hacer con los apoderados. Yo también lo hice con los apoderados en la finalización antes de salir de vacaciones de invierno, en donde los apoderados también resaltan y recalcan algo positivo que ellos ven de sus hijos e hijas. Generalmente no damos espacio para que los papás también se involucren en este proceso y creo que cuando los niños leen los mensajes que sus papás les dejan, que no son cartas tan extensas, sino que a veces son palabras o frases, es muy potente para Y ellos. lo que hace el apoderado o el papá, mamá, es que escribe una frase, un mensaje, y después eso tú se lo entregas a tus alumnos, ¿no? Se lo entrego a mis alumnos y me tocó justo el año pasado, en donde fue casi ya al término o sea, íbamos a salir a vacaciones de invierno y algunos niños todavía estaban concretando el proceso lector. Ya. Entonces yo se los leí. Entonces yo los Ah, llamaba y aquí como juntito yo les leía el post-it. Es que de verdad ver sus caras de emoción, porque a veces los papás no generan espacios de conversación con los niños y niñas donde resalten sus cualidades positivas y fue súper bonito. Claro, qué bueno. Sí. Avancemos y revisemos otras cosas que están vinculadas a estas dinámicas de cambio. Por ejemplo, ¿qué rol crees que tiene la prosociabilidad en la prevención de los conflictos escolares? ¿Y cómo beneficia este tipo de acciones o dinámicas en esos espacios? O tal vez te ha pasado también en tu propia comunidad escolar. Yo creo que, bueno, pensando como en qué cosas podrían los niños ver o darse cuenta a partir de estas habilidades como por ejemplo la empatía, ¿verdad? Claro. Ellos mismos son quienes, por ejemplo, empiezan a tener dinámicas en donde, tía, ¿saben qué está molestando a tal niño? Ah, O, perfecto. tía, mire, este niño está más solito. Eso me ha pasado mucho, ¿ya? Y es porque uno también genera actividades dentro del aula, ¿verdad? Y fuera del aula, en donde promueve, ¿verdad?, la empatía, ¿verdad?, la solidaridad, y les va comentando a los niños que, por ejemplo, hay ciertas actitudes que ellos pueden tener que pueden transgredir a un otro, ¿ya? Y los niños empiezan a actuar desde allí, en base a la empatía, en base a lo que ¿qué sentiría yo si me pasa eso? esto? Claro. Los niños generalmente en cursos pequeñitos ayudan mucho en eso, sobre todo cuando nosotros no estamos con ellos en el patio y te lo comentan y también te das cuenta que vas dejando, ¿verdad?, huella en ellos respecto a cómo actuar frente a situaciones de acoso o de vulneración de otros estudiantes. Incluso también con los mismos estudiantes que presentan a lo mejor una necesidad educativa especial, cómo ellos también los toman, los acompañan, los hacen sentirse parte de este núcleo de la sala de clase de ellos como compañeros. Así que yo creo que es una súper buena herramienta porque en el fondo ellos lo pueden empezar a visualizar y empiezan a actuar frente a eso. Claro, podríamos decir también que la prosociabilidad fomenta y mejora también estos espacios de inclusión e inclusividad, ¿no? Que también lo conversamos en otro podcast, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿y qué actividades realizas tú para promover esta prosociabilidad entre estudiantes? ¿Hay algunas actividades específicas? Tú comentabas que hay cosas que se hacen en el aula, hay cosas que se hacen fuera del aula. Cuéntanos un poco de eso. Mira, yo creo que yo en algún momento de la entrevista te lo comenté, yo creo que el diseño instruccional tiene que estar también basado en aquello. Por ejemplo, hay actividades que son simples, en donde tú puedes abordar, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje. Recuerdo, se me viene a la mente al tiro un momento en donde yo llevé, por ejemplo, a los niños al supermercado cerca de mi escuela, como una actividad para abordar un objetivo específico. Y ahí tú les planteas desafíos que tienen que, por ejemplo, en grupo resolver un problema. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo en el fondo ellos tienen que
tratar de que todos trabajen en equipo. Entonces, creo que las actividades dentro del aula y fuera del aula, sin duda que pueden promover la prosociabilidad, pero hay que también diseñarlas. O sea, no es algo que se te ocurre en el momento, sino que hay que generar estos espacios, intencionarlos para Claro. que se puedan dar de buena manera. Claro, que también tengan algunos objetivos pedagógicos, como tú comentas, Sin ¿no? duda. De resolución de conflictos, trabajo en equipo, Sí, que es etcétera, algo ¿no? que se da y que muchos profesores lo hacen, pero de repente falta como internalizarlo, como decir, estoy haciendo esto, o qué es lo que quiero lograr con ellos y cómo mi diseño puede aportar a aquello. Claro. Bueno, y en otros casos, por ejemplo, en que se desarrollan estas actividades y algunos estudiantes tienen alguna resistencia, ¿cómo trabaja esa parte tú? Hay varios niños que de manera genuina son más empáticos, son más solidarios y hay otros que les cuesta un poco. Yo ahí he trabajado mucho con otros profesores, Ya. ¿ya? En las distintas asignaturas, porque siento que no saco nada yo con solo trabajar yo este tipo, por ejemplo, de habilidades, ¿verdad? O trabajar la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, si es que lo estoy haciendo sola. Entonces, he trabajado con otros docentes en actividades que sean transversales, Ya. ¿no? Y en donde ellos puedan, de alguna u otra manera, poder visualizar, por ejemplo, la importancia de en lenguaje, en matemática, en religión, en arte, en todas las asignaturas. Y ahí Creo va que reforzando. sí, y ese trabajo colaborativo que nosotros ejercemos, ellos también lo ven. Entonces también uno tiene que partir mostrando actitudes que sean, en el fondo, que ellos vean que nosotros mismos también actuamos de esa manera. Entonces no sacamos nada con decirle a un niño, oye, mira, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios, si nosotros no somos ese modelo dentro del aula y fuera del aula, porque los niños están atentos a uno dentro del aula y Sí, fuera del aula. claro que sí. Y también otro modelo que tienen muchos los niños son sus papás, son sus mamás, ¿no? Nos comentabas hace un rato que hay familias que promueven mucho la solidaridad, hay otras familias que no tanto. ¿Cómo trabajas esos aspectos con los apoderados, con los papás, con las mamás? Generalmente en las reuniones de apoderados creo que es el momento para hacerlo. Yo trabajo en una escuela pública en donde los tiempos de los apoderados son sumamente acotados. Entonces, aprovecho esa instancia, por ejemplo, para mostrar lo que estamos haciendo. El otro día, me estoy acordando de algo, fui a votar y fui a una escuela de la red CIP. Y me llamó mucho la atención que en sus aulas, por ejemplo, tenían una rueda como de valores. Y unas seguidoras me comentaron que estos valores los trabajaban de manera mensual. Y ellos también les comentaban a los papás para que ellos también lo trabajaran en la casa. Y me pareció una estrategia súper buena, porque claro, uno de repente se queda en la reunión de apoderados, les comenta a los papás lo que está haciendo, pero a uno no se asegura si efectivamente eso se va a hacer en la Claro. casa, si los papás van a propiciar espacios para, por ejemplo, trabajar en base a estos valores. Uno se queda con la buena fe, digamos, estoy entregando esto y espero que ustedes también lo hagan. Pero la diferencia es que aquí los papás sí se involucraban porque mandaban guías, mandaban distinto material para que los papás trabajaran con los niños y niñas. Yo tomé eso y ¿Y le en di qué una se vuelta. convirtió? ¿En qué se Se convirtió? convirtió en un díptico. ¿Ya? En un díptico que ya estoy preparando también para el próximo año, Ajá. en donde yo como profe le doy algunas ciertas recomendaciones a los Ah, perfecto. apoderados de cómo poder trabajar, no sé, los distintos tipos de valores, empatía y los que hemos venido conversando. Porque a veces los papás tampoco saben cómo hacerlo y nosotros también los profesores a veces pensamos que ellos sí saben cómo hacerlo. Claro. Entonces a veces dar algunas orientaciones creo que no está mal y que podemos apoyar desde esa forma también a los papás apoderados en ese sentido. Claro. Bueno, tal vez para ir cerrando y haciendo una síntesis, cuéntanos un poco el impacto que ha tenido en ti como docente este trabajo de prosociabilidad, de solidaridad. ¿Cómo te ha ido permeando eso a ti como persona y como docente? Yo creo que el trabajo de prosociabilidad para mí es como, a lo mejor va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero en escalón está eso primero antes que, ¿verdad? El tema del contenido. Porque yo no saco nada con estar en un espacio en donde los niños no sean empáticos, no sean solidarios, en donde ellos no se sientan seguros de poder decir lo que sienten, lo que esperan
de que ellos no se sientan seguros en ese espacio llamado aula, Claro. escuela, colegio. Creo que es súper importante que nos detengamos. Yo sé que muchos docentes lo hacen. De repente ocurren situaciones puntuales en el aula y hay que parar la clase, porque hay cosas que son del momento y que uno las debe conversar. Claro, tú comentabas que en algún momento trabajos de grupo, por ejemplo, Sí. en que se produce algún roce, algún conflicto, era importante intervenir, conversar sobre el respeto y conversar sobre ciertas cosas que Claro. pudiesen solucionar el conflicto o alivianarlo, ¿no? Y no tan solo conversar con el grupo, porque tú visibilizas eso para todo el curso y Claro. así todos aprendemos en el fondo. Exactamente. Así que yo creo que para mí es una de las cosas más, bueno, dentro de muchas cosas importantes, pero es una de las cosas más relevantes que los docentes debemos considerar a la hora de planificar y de diseñar nuestras clases. Muchas gracias, Fabiola, por esta conversación. Ha sido muy gratificante y enriquecedor conversar sobre este aspecto de las emociones y cómo eso también va permeando otras cosas que vamos a ir conversando en otros podcasts y también los que ya hemos revisado. Agradecemos a Fabiola haber participado acá. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias a ti. Ah, y antes que se me olvide, la Fabi está comentando siempre en redes sociales, así que si puedes decir tu cuenta de Instagram o TikTok, no sé. Para Es que el mismo usuario. ¿Ya? Es profe-Fabi. Profe-Fabi. Y ahí te encontramos. Y ahí Ahí vamos me a encontrar Sí, de todo. de todo un poco. humor, de recursos, de yo digo, de Estrategias rec- pedagógicas, de todo de un poco. recicladora, de todo, porque los profes lo hacemos todo. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado en esta serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.